Una mujer da a luz a un niño sin extremidades ni piel, ni ojos ni orejas, absolutamente nada. Pero, ¿cómo sucedió esto? Pues, producto de un pacto demoníaco hecho por su propio esposo, Daigo, el cual en medio del parto complicado fue a un templo de 12 estatuas demoníacas para pedirles renunciar al Buda, dios de su creencia, y entregarles algo de él, cualquier cosa, a cambio de riquezas, fertilidad y prosperidad en sus tierras. Después de esto, los demonios aceptaron el trato, enviando rayos al templo como símbolo, y donde se encontraba su mujer en medio del parto, impactando un rayo en la estatua que estaba encontrada en su casa. Las mujeres gritaron del susto, y en esto llega Daigo para ver qué sucedía. Su esposa, confundida y atemorizada, le muestra a su niño sin extremidades. Él se ríe a carcajadas porque sabe lo que estaba sucediendo, y sí, el pacto se había concretado. Daigo, al ver esto, pide a la señora de servicios que se deshaga del niño. La madre, llorando, le implora que no lo haga. A pesar de todo, él estaba vivo y lo amaba. Daigo le dice que ese niño no iba a sobrevivir igualmente, así que mejor tuviera otro por orden, ya que en algún día él necesitaría un heredero. Dado esto, la mujer de servicio se deshace del niño y lo lleva a un lago donde lo deja en un bote a la suerte de su destino. De repente aparece un demonio que se la termina devorando viva, y un viajero con una clase de guitarra saca de ella una espada para exterminar al demonio. Al cabo de esto pasan 16 años y nadie supo más del pequeño abandonado. Vemos como en un terreno donde pareciera que hubiese una masacre hay un hombre que se detiene a orar por los muertos y otro que se ve que le está colocando prótesis a los cadáveres. El hombre que oraba se le acerca al doctor de las prótesis y le pregunta si él es Hukai, ya que había escuchado en el pueblo hablar sobre él y su gran corazón de colocarle prótesis a los muertos. El hombre le afirma y le dice que sí, que era mejor eso que tirar las cajas de prótesis. Luego de ello conocemos a Dororo, un pequeño huérfano que se dedicaba a estafar a la gente pueblerina para poder subsistir. Unos hombres lo contratan para que cuidara sus pertenencias y él las tomó para subastarlas. En un punto donde se dan cuenta lo que el niño estaba haciendo, lo ubican y persiguen hasta un río para poder propinarle una golpiza por los hechos. En eso se dan cuenta que hay un hombre misterioso parado encima de ellos, llamado Hyakimaru, otro de nuestros personajes principales. Encima de ese puente, Hyakimaru al parecer miraba a lo lejos del río sin moverse. Los hombres le empiezan a hablar, pero él ignora todo, ya que estaba enfocado en una entidad que venía del río. Al ver que insistían en hablarle, Dororo les comenta que al parecer él no los veía ni escuchaba. En ese momento aparece un demonio del río con aspecto viscoso como una clase de excremento gigante, el cual ataca a los hombres y se los traga vivos, uno por uno. En el momento que toma a Dororo, el gran misterioso Hyakimaru se lanza del puente y entra en acción para aniquilarlo. Dororo, sorprendido por estas habilidades de pelea, le empieza a hablar diciéndole que estuvo increíble en cómo lo derrotó y preguntándole quién era él. Parecía que ni lo escuchaba o veía. En ese instante Hyakimaru empezó a tener como un ataque epiléptico y se le cae la máscara que cubría su cara. Tenía un aspecto de piel extraña y dañada que cambió repentinamente a una sana y rejuvenecida. Dororo, sorprendido, le pregunta: ¿por un carajo? ¿Eres humano? Al cabo de eso se ve en escena donde Daigo ve un rayo caer y se encamina al lugar donde cayó. Se da cuenta de que ese rayo cae en el templo de las 12 estatuas demoníacas y parte a una por la mitad. Luego pasamos nuevamente a donde Dororo y Hyakimaru, donde vemos a Dororo perseguir incansablemente a Hyakimaru, haciéndole preguntas tras preguntas, mientras que él no le respondía absolutamente nada. Le pregunta si él se dedicaba a cazar esos monstruos como al que había matado en el puente, pero aún así parece ignorarlo. Luego nota cómo se detiene en un pequeño río y se pone a pescar para poder comer, pero se come todo al crudo. El niño, al ver esto, le dice que no, que mejor es cocinarlos y que él le podía enseñar. Prende una fogata y empieza a asar los ricos peces. En eso se sienta a comer y degustar, mientras que Dororo se da cuenta que realmente no puede ni verlo ni escucharlo. Hyakimaru no le dice nada, pero podía ver que Dororo era una persona limpia y de buen corazón, para nada peligrosa, ya que tenía el poder de ver como algún tipo de aura que emanaban los seres vivos y demonios, la maldad, y si eran de este mundo o no. La diferenciaba por colores, poder que estuvo desde que nació, y por ende dejaba que Dororo se le acercara
acercara. Además de eso, Hyakimaru tenía habilidades sobrehumanas, gran fuerza y agilidad, el cual le permitía acabar con demonios y el peligro que le rodeaba en sí, para poder sobrevivir a ese mundo oscuro. Y si han llegado a este punto, mis queridos amigos, por favor no olviden darle un like y suscribirte para traerte más resúmenes como este bello anime. Al día siguiente siguen caminando y se encuentran con una pequeña aldea que al parecer es muy rica. Dororo dice que es bastante linda para ser atacada por un monstruo. En eso un hombre lo escucha e intercepta y le pregunta sobre qué monstruo habla, a lo que Dororo le responde que ninguno, simplemente quería saber si necesitaban algún tipo de ayuda, ya que Hyakimaru, quien lo acompañaba, era un especialista en cazar monstruos. El hombre sorprendido les pide que se queden para que conozcan a la señora Bandai. Tal parece es la líder de la aldea. Les mencionó además que podían comer todo lo que quieran. Luego de la cena, se les aparece en la cabaña donde estaban un monstruo muy curioso, con una campana en la mano, preguntándoles ¿quieren? Mientras sonaba la campanita. En eso Dororo se aterroriza y le pide a Hyakimaru que lo aniquile. Él no siente que ese monstruo era malo, ya que en su alma no demostraba que tenía maldad, por así decirlo, y lo ignora. El monstruo misterioso desaparece y luego amanece. Llega el señor a buscarlos de nuevo para que vayan a conocer a la señora Bandai. Ella quería verlos. Cuando llegan al lugar, la señora Bandai los saluda. Les dice que estaba ansiosa por conocerlos, en especial a Hyakimaru, que notando que estaba llena de maldad, saca de sus prótesis tipo brazo una espada, queriendo matar a la señora Bandai. Ella, sorprendida, pregunta qué vergas le pasaba. Entonces llegan los aldeanos y lo detienen, tomándolo por los brazos, al igual que a Dororo, para llevarlos y encerrarlos a una cabaña prisión que tenían. Al llegar allí, estaba Dororo confundido. Le grita preguntándole que por qué quiso atacar a la bella Bandai, y al monstruo que vieron temprano no le había hecho nada en lo absoluto. Luego notan que con ellos estaba otro hombre que habían encerrado. Era el viajero con guitarra que vimos acabando con el demonio que devoró a la mujer de servicios al principio de la serie. Él les cuenta que llegó a la aldea porque percibía a un monstruo y lo encerraron mientras dormía. Dororo le pregunta cómo es que ve si no tiene ojos, a lo que él le responde que ve de una manera diferente. Él ve la llama que hay en cada ser, al igual que su amigo que le acompañaba, refiriéndose a Hyakimaru. ¿Tú estás seguro que él también ve de la misma manera que tú? Él asienta y le dice que es muy probable. ¿Y cómo me ves a mí? Le dice que su llama interior es blanca y pura. De repente sienten una presencia muy pesada. Hyakimaru salta hacia un pozo que había en la cárcel y se encaminan adentro persiguiéndolo. Se dan cuenta que estaba conectado con el exterior y salen. Luego ven a Hyakimaru romper la puerta de la cabaña donde estaba Bandai, la mujer de la aldea. Ella los reconoce y pregunta si la atacarían de nuevo. El viejo misterioso le dice que no se haga la tonta, que él puede ver la llama que hay en su interior. Dororo, sorprendido, le pregunta ¿ah? ¿Y cómo es? A lo que él le responde que es una de color rojizo, muy intenso y turbio, el peor que ha visto. En este momento la señora Bandai dice que fue una lástima no habérselos comido ayer. Se transforma en un monstruo y Hyakimaru la ataca. Empieza una pelea entre los dos, donde llega el aldeano que los recibió y le lanza una red a Hyakimaru para que la señora Bandai escape. El viajero le dice a Dororo que si vio que ese era un demonio y no una simple mujer. Entonces enfrentan al aldeano y le dicen que por qué él sabía esto y no les dijo. El aldeano miedoso les dice que tenía que hacerlo así o si no se comía a su pueblo. Mientras ellos hablaban, se desataba una pelea en el bosque con Bandai y Hyakimaru. Ella lo arroja al piso y le clava un bambú atravesándolo al pecho. Luego aparece el curioso monstruo con campana, la hace sonar y Bandai se distrae. Cuando se da cuenta, Hyakimaru había escapado y le salta encima para poder acabarla con un corte en el cráneo. Luego aparece el monstruo con una campana, la hace sonar y les pregunta a todos ¿quieren? Se desvanece en el piso y Dororo va enseguida a ver. Nota que en el suelo había mucho dinero. El viajero de la guitarra le dice al aldeano que si ese era el dinero que habían recogido de todos los que Bandai se devoraba. Él les respondió que al principio les dio miedo la llegada de Bandai, pero al devorar al primer viajero dejó mucho dinero, el cual ellos recogieron para poder sostener su aldea, y allí hicieron el trato de que se podía quedar a comer a todo el viajero que pasara, cegados por la ambición y el bien de la aldea. Luego de ellos se van y se encaminan
caminan juntos por el bosque. Dororo se pone triste y dice que el aspecto de Bandai le hacía recordar mucho a su mamá fallecida. Hyakimaru se detiene y le toca la cara a Dororo. Él lo rechaza y le dice: oye, sin nombre, deja de tratarme como un niño. Hyakimaru se agacha y escribe en la arena, pero Dororo no sabía leer, así que le pregunta al viajero qué decía lo que él estaba escribiendo. El viajero se agacha para palpar el escrito, ya que no puede verlo, y lee: Hyakimaru. Debe ser ese su nombre, le dice el viajero. Entonces ya lo sé, te llamas Hyakimaru. El viajero, contento en su pensamiento, dice que por fin sabe quién es y con razón se le hacía tan conocido, pues ese era el nombre del bebé que estaba en el río hace unos cuantos años. Luego, uno de los hombres de Daigo va con la noticia de que el clan vecino estaba cerrando fronteras e incrementando el número de soldados como si se prepararan para la guerra. Daigo, asombrado, dice que es imposible si ellos eran aliados, a lo que le dice también que necesita que fuera al santuario de los demonios a revisar algo. Luego se ve como una de las estatuas demoníacas se rompe en dos y Hyakimaru empieza a retorcerse del dolor, mientras todos asombrados por lo que le pasaba. Más adelante vemos cómo nos explican la historia del señor Hukai. Era un doctor el cual trabajaba para Shiva, un despiadado líder de guerra que mató a mucha gente para ganarla. Luego ordenaba a Hukai que los terminara crucificando. Pese a esto, Hukai lo hacía por obligación y se sentía torturado, así que decidió lanzarse de un precipicio al cual sobrevivió, porque unos hombres lo encontraron y lo auxiliaron. Se lo llevaron a otra tierra y pensó que era símbolo de una nueva vida y que algún día podría ser perdonado por haber tratado en la guerra con Shiva. Se dedicaba a construir prótesis de las personas que habían sufrido y sufren accidentes de guerra. Con él estaba un aprendiz de nombre Kaname, el cual se encuentra a una mujer que buscaba a Hukai para hacerle una prótesis de brazo a su niño, el cual había perdido por pelear con un samurái en camino. Kaname los lleva al ver al doctor Hukai y les dice que no será sencillo, pero que promete ayudarlo. Le hace un vendaje por mientras se van para que él pueda terminar con la prótesis del niño. La mujer, que iba acompañada de Kaname, le comenta que se sentía un poco asustada por lo que habían dicho del señor Hukai, según las lenguas, pero que vio que era un buen hombre, a la cual Kaname se extraña y le interroga. Kaname se da cuenta que el doctor Hukai había trabajado en la guerra con el clan Shiva, guerra en la cual su padre había muerto por culpa de Shiva y por ende quería matar a Hukai por ocultarle eso y para vengar a su padre. Hukai le pide que no lo mate. A él no le importaba su vida, solo quería terminar la prótesis del pequeño que había prometido antes. Ya después, si quería matarlo o no, eso no importaba. Kaname aceptó, diciendo que solo lo hacía por el niño. Dado a esto, trabajaron para hacerle la prótesis al pequeño y luego de ello lograron montarla y se despidieron de él. Kaname, luego de ver esto, se arrepiente y decide no matarlo, quitándose la prótesis del pie que el mismo Hukai le había hecho a él. Hukai, triste y cabizbajo, sale a caminar y resbala al borde de un lago, donde se encuentra con un pequeño bote. Y sí, era Hyakimaru. El doctor, asombrado de que estuviese con vida ese pequeño niño, lo recoge y se lo lleva para así poder atenderlo. Pasado un año a ese evento, vemos como Daigo está celebrando la llegada de un nuevo integrante a la familia. Era el heredero que estaba esperando, su hijo. La esposa gira a ver hacia la estatua que se rompió en aquel momento que tuvo a Hyakimaru y lo recuerda. Pasan 6 años más y vemos como Hyakimaru ha crecido. Está con Hukai, el cual lo cuidaba mucho y estaba orgulloso de él, ya que le había dado nuevas esperanzas de vida. Al ver cómo el espíritu de Hyakimaru era grande, esas ganas de seguir adelante pese a sus condiciones, él le había contribuido literalmente todo: piernas, prótesis de ojos, nariz, absolutamente todo. A lo largo de su vida, Hyakimaru era perseguido por demonios, por el cual Hukai se vio en la obligación de ayudarlo a tener defensa personal, pues él quería que a futuro pudiera valerse por sí mismo, ya que no podía protegerlo de por vida. Mientras que Tohomaru, el hermano menor de Hyakimaru, también entrenaba con los hombres de Daigo, su padre. Luego de eso vemos como Hyakimaru crece y se dedica a cazar demonios pequeños, pero vemos que al estar con Hukai y derrotar a unos en particular, se le despega la prótesis de su pierna derecha y empieza a crecerle una real. Él, impactado con eso, mira al demonio que había derrotado y cuenta que ellos, los llamados Ghouls, no solo se comían a la gente, sino que también los ayudaban ofreciéndoles sus poderes sobrenaturales, pero a cambio se llevaban algo de ellos. Le explicaba a Hyakimaru que a lo mejor su cuerpo había
había sido retirado en algún tipo de arreglo con los Ghouls. Luego de eso termina construyéndole unas filosas espadas y dándole la libertad de que vaya a la casa de esos demonios. Le dice que debe despedirse de él y no puede seguir en su camino, ya que sería un gran estorbo. Le da un amuleto, el cual le comenta que era de él y que lo llevaba en el momento que lo encontró en el bote, cuando era un pequeño. Así, quizás eso le ayudaría a encontrar a sus verdaderos padres. Mientras sus lágrimas derramadas de tristeza corrían por el rostro de Hyakimaru, lo consolaba con un gran abrazo familiar, despidiéndose. Y si han llegado a este punto, mis queridos amigos, por favor no olviden darle un like y suscribirte para traerte más resúmenes como este bello anime.